Hola, ¿qué tal? Muy buen día. El día de hoy nos encontramos en el plantel de Pedro Moreno de Universidad Azteca de Guadalajara. Conmigo se encuentra la maestra Cindy Ibarra y su servidora Melanie Romero. Nosotros vamos a hablar el día de hoy de un webinar súper interesante que se llama Mujeres de México. En este webinar nosotros vamos a abordar temas acerca de mujeres que han dejado una gran huella a lo largo de su historia, tanto en la historia y evolución de nuestro país, así como en su desarrollo. Sabemos que México es un país de lucha y de resistencia. Por nuestra sangre corre el ADN de la fuerza en combate. Y es por eso que en el marco de la Semana del Día Internacional de la Mujer, que se celebró el pasado lunes 8 de marzo, es un honor para nosotros presentar este webinar. Es así que hablaremos de todas las mujeres, o gran parte de ellas, que en diferentes áreas han participado y con sus actos y con sus ideologías nos han demostrado que el poder femenino está presente desde muchísimas épocas antes y hasta el día de hoy sigue siendo una gran influencia para nosotras. Hola maestra, ¿cómo está? ¿Qué tal, Melanie? Muy bien, muchas gracias. Gracias por contemplarme en este proyecto. No, gracias a usted por la participación y la verdad es muy bueno que Universidad Azteca nos haya dado este espacio, principalmente para nosotros presentar lo que conocemos como el power femenino y pues también saber que desde los tiempos coloniales hasta los tiempos modernos o contemporáneos, tenemos diferentes figuras femeninas que se han visto envueltas a través de muchos obstáculos, pero aún así existe el ingenio que como mexicanos nos define. Entonces es por eso que en este webinar vamos a hablar de aquellas mujeres que nos representan con toda la fuerza y con toda la resistencia que nosotros tenemos en nuestro país. Vamos a iniciar hablando de Josefa Ortiz de Domínguez. Esta mujer fue una participante del movimiento de independencia en cuanto a la preparación del movimiento insurgente, en la que conocemos como Conspiración de Querétaro. Josefa Ortiz no combatió directamente en los campos de batalla, pero ella manejaba información muy importante que ayudó a que Hidalgo y Allende se previnieran acerca del descubrimiento de todo el movimiento de independencia. Es por eso también que la fecha de la promulgación de la independencia se tuvo que adelantar. Entonces, es muy importante saber que desde ese entonces, pues toda la información, además de ser confidencial, de ser muy delicada, representaba también peligros hacia ambos bandos, y es muy curioso cómo cada personaje, en este caso Josefa Ortiz, manejó esta información y estos datos para favorecer al país y para hacer que el movimiento pudiera triunfar. Es correcto, como una mujer representa el punto clave de que un movimiento funcione o en este caso pudiera llegar a un conflicto más grande, ¿no? Entonces fue la pieza del rompecabezas para que todo marchara de forma favorable. Claro que sí, maestra. ¿Y usted de quién nos va a hablar? Qué bueno que me preguntas. Yo tengo un personaje que en lo personal, desde la primaria admiro por los clásicos poemas que nos invitan a leer. Sor Juana Inés de la Cruz. Ella es una imagen muy conocida. Les voy a platicar un poquito. Su nombre real es Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillán. E ingresó a la orden de las religiosas de las Jerónimas a los 21 años. O sea, era realmente una mujer. En aquellos entonces ya era grande, sí, porque, como bien recordamos, a los 13, 15 años las mujeres ya deberían estar casadas y con hijos. Pero ella no, ella tenía otra inquietud. Por lo tanto, ella quería estudiar y tener acceso al conocimiento. Si nos ponemos a acordar un poco de la historia, esto solamente era para varones o para las mujeres que estaban justamente adscritas a una orden sacerdotal o una orden religiosa en este caso. Sor Juana desde pequeña mostró gran interés por adquirir conocimientos, al igual que identificó el patriarcado al cual se sometía la sociedad, que yo creo que es un punto clave de todo este movimiento que tenemos hoy en día, que no es ir en contra, sino buscar en la parte de la igualdad. Gracias a ella y otras mujeres tuvimos nosotros acceso a la educación, ¿no? Sí, justamente desde tiempos prehispánicos y coloniales, la educación ha sido muy elitista, a tal grado que por el simple hecho de ser mujer nos han privado de estudiar, de hacer diferentes cosas, pero la labor o la acción que hizo Sor Juana Inés, a mi parecer, es una acción que no todos conocemos, que no todos sabemos hacia qué fue dedicado, y qué bueno que tengamos personas y mujeres con esa sed de justicia, con esa sed de igualdad. Y es por eso también
que hablando justamente de la igualdad, entramos también a otro tema que últimamente se ha visto un poco en discusión o en, se me fue la palabra, en debate. Okay. Pero se trata más bien de aquellas mujeres transgénero, de aquellas personas transgénero que por la cuestión de no sentirse dentro del género con el que nacieron, bueno, buscan la manera de sentirse bien con su cuerpo, con su persona, y es totalmente válido. Nosotros pensamos o pudiéramos pensar que es un tema muy actual, pero no. Nosotros tenemos el caso de Amelia Robles. ¿Quién es ella? Ella es el primer coronel transgénero de la Revolución Mexicana. Entonces tenemos muchísimos antecedentes desde la Revolución, que bueno, nosotros normalmente hemos escuchado hablar de la historia de Mulan, ¿no? O sea, que sabemos que tuvo que cambiar su rol para poder combatir. Pasó lo mismo con Amelia, que bueno, ya dentro del ejército a ella lo conocían como Amelio, pero fue una figura de lucha muy importante dentro de la revolución porque ella combatió dentro de las filas zapatistas. Fueron filas que bueno, estuvieron combatiendo contra el porfiriato en su momento. Hubo muchísimo combate y ella les ayudó y participó dentro de la revolución con sus tareas de mensajería, en contrabando de armas y de víveres, y también lucha armada y misiones especiales. Dentro de estas misiones especiales, ella buscaba el financiamiento de empresas petroleras para poder seguir combatiendo la causa revolucionaria. Y también es importante saber que en los archivos militares, a pesar de que su acta de nacimiento dice que nació como mujer, en los archivos militares ella está registrada como hombre y tuvo un acta de nacimiento falsificada con el fin de poder participar dentro de la lucha. Entonces, creo que es importante también dar valor a este tipo de mujeres que buscaron la manera de combatir y que a lo mejor ella no era por una cuestión de no sentirse mujer, de sentirse dentro de otro género, pero sí era por la necesidad de ayudar a su país. Entonces, ella no solamente se vistió de hombre, ella se comportaba como hombre, hablaba como hombre y luchaba como hombre, pero a final de cuentas fue también, como dice la maestra, una pieza clave para que pudiera surgir el movimiento de revolución y para que se pudiera combatir contra el porfiriato de ese entonces. Y si nos ponemos a revisar un poquito, no es un dato que nos den como en los libros de texto, como en los libros cotidianos que tenemos incluso desde la primaria, ¿no? Sí. No es un dato muy, muy común. Bueno, también con ello nos encontramos con otro personaje del cual usted nos va a hablar, que prácticamente nos damos cuenta que la historia se va repitiendo y hay ciertas actividades y ciertas manifestaciones que vuelven a surgir, ya sea por la ideología o por la forma en la que nos vemos orillados a buscar una manera para que nos puedan escuchar. Sabemos que todas estas icónicas figuras probablemente provocan que dentro de la historia y dentro de la actualidad se vayan repitiendo ciertos actos, pero ¿a qué se debe? A que seguimos sin ser escuchados en general, y en este caso como mujeres seguimos sin ser escuchadas en cuanto a las necesidades tanto de seguridad como de educación y de muchísimas otras cuestiones de igualdad que aún no tenemos. Pero también tenemos el caso de una mujer muy interesante que, bueno, en la actualidad pues podemos traerlo a tema conforme a diferentes aspectos que hemos visto dentro de los medios. Sí, claro, te cuento. Muchos hemos escuchado acerca de la lucha que actualmente están teniendo los grupos feministas y estamos en que pedimos seamos escuchados. Sin embargo, desde el porfiriato han existido mujeres que no le temen al sistema. Tal es el caso de Carmen Cerdán, que junto a su madre y su hermano lucharon bajo la sombra o bajo el nombre de Marcos Cerratos. Carmen Cerdán se dedicó a imprimir y repartir proclamas junto con su familia. Y no solo eso, también distribuyeron armas y hasta como cargaban de pólvora y dinamita para justamente esta parte de la guerra. El 18 de noviembre de 1910, soldados y policías porfiristas tirotearon su casa por horas y de esta forma murió su hermano Aquiles.
Ella fue arrestada, pero aquí orgullosamente ella se incorporó a las filas como enfermera dentro del ejército revolucionario, de tal manera que así Carmen Cerdán se retiró de la vida pública, ¿no? Es así como la historia colonial, independentista y revolucionaria de nuestro país. Existieron grandes mujeres y símbolos de lucha que hoy en día disfrutamos de esa semilla y esa resistencia está floreciendo. Es cierto, y es totalmente posiblemente contradictorio escuchar comentarios de la sociedad que hacen alusión a que estudiemos la historia, a que en general estudiemos, pero una vez que nosotros abrimos el panorama y nos damos cuenta de dónde venimos como mexicanos, podemos entender esta sed de lo que hablamos de justicia y la forma en la que encontramos nosotros para luchar y para poder llegar a las cúpulas del poder para que nos puedan escuchar. Es muy importante tener estos antecedentes para entender hacia dónde vamos. Claro, y qué lucha estamos teniendo al final del día, ¿no? Exacto, y sobre todo, bueno, esto es en cuanto a una pequeña parte de la historia, porque existen muchísimas mujeres más que en aquellos tiempos, pues también hicieron actos que para su momento fueron impuestos, o más bien contraimpuestos a la sociedad. Y eso generó pues mucha controversia, pero también generó que al día de hoy podamos tener ciertos derechos. Y es así que ahora de la historia de México vamos a pasar a un tema muy interesante, que es la ciencia y la investigación, porque México no se queda atrás. México tiene una gran semilla también en esta parte de la ciencia y de la investigación, y las mujeres se han destacado muchísimo. Tal es el caso de Matilde Montoya. ¿Quién es Matilde Montoya? Bueno, no es nada más ni nada menos que la primera mujer en graduarse como médico. Esta mujer marcó un antes y un después en la historia de la medicina en nuestro país. A sus 16 años, tan chica, tan pequeña, ¿sí?, tuvo el grado de partera, y es ahí donde comienzan sus primeros pasos dentro de la medicina. A tal grado fue su sed y su ambición por incursionar en esta área, que ella formó parte de la Escuela de Medicina de Puebla y de la Escuela Nacional de Medicina. Pero ¿qué es lo que sucede aquí? Ella vivió bajo un sistema patriarcal totalmente, entonces muchísimos de sus esfuerzos fueron obstaculizados y cegados ante críticas, ante injusticias en el sistema educativo. Y bueno, aún así, ella buscó la manera de salir adelante, y es importante señalar que, pues, el 24 de agosto de 1887, ella presentó su examen profesional, pero lo presentó justo bajo la presencia de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Porque a pesar de que, bueno, es un personaje muy controversial en nuestra historia, Porfirio Díaz, hay registros de que apoyó a Matilde Montoya con los estudios y buscó la manera en cuestión de que el sistema le permitiera seguir hasta el punto de graduarse. Es por eso que gracias a Matilde Montoya y a su gran esfuerzo que hizo, bueno, es que ahora muchas mujeres también tenemos el derecho de poder incursionar en la educación médica y en la formación médica, que es sumamente importante para nuestro país. Entonces es por eso que ella es un antes y un después en nuestra sociedad. Y en un área tan importante, como bien mencionas, ¿no? Como el hecho de pertenecer al área de la salud, y siendo que las mujeres siempre han sido como las acompañantes y las que han estado, no se había tenido el reconocimiento. Ahora yo te voy a platicar de otra mujer grande en su ámbito. Ella es Eulalia Guzmán. Ella es una maestra historiadora, pero su expediente se ve enaltecido por ser la primer arqueóloga mexicana. Y gracias a ella, que fue jefa del Departamento de Arqueología del Museo Nacional y la responsable de colectar gran cantidad de información acerca de México prehispánico, gracias a ella y a sus investigaciones, los datos históricos del país se ven enormemente enriquecidos. Entonces, eso de picar piedra y buscar, y dentro de los archivos, en un ámbito tan masculino y tan rudo como pudiera pintarse la arqueología, brilla una mujer.
Sí, es muy importante y pues son datos que normalmente desconocemos. Exacto. Entonces ya con esto podemos tener un panorama muchísimo más amplio. Sí, y conocerla, ¿no? Y ver quién eres y ver que de veras existieron, que no nada más nos lo platican de el redescubrimiento, el reconocimiento, pero no conocemos la persona clave. Y gracias a este tipo de mujeres es que podemos estar aquí nosotros creciendo, aprendiendo. Eso sí, y también en una época ya más moderna tenemos a Silvia Torres Castilleja. ¿Quién es ella? Bueno, no es nadie más ni nadie menos que la primera mujer mexicana doctora en astronomía. Sabemos que México, por su localización geográfica, pues tiene amplio campo de estudio para esta ciencia. Sí. Pero aún así, ella fue incursionadora en nuestro país como mujer. Entonces, actualmente ella es una investigadora emérita del Instituto de Astronomía de la UNAM y del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, pues tiene muchísimo renombre. Y debemos señalar que Torres Castilleja estudió física en la Facultad de Ciencias de la UNAM y el doctorado de astronomía en la Universidad de California de Berkeley. También ha sido editora de la Revista Mexicana de Astronomía y Astrofísica. Y bueno, ahora también es de la serie de conferencias de esta misma publicación. Ha sido directora del Instituto de Astronomía, presidente y vicepresidente de la Unión Astronómica Internacional, consejera de la American Astronomical Society y miembro de la Junta Directiva de la Astronomical Society of the Pacific. Entre otras distinciones, bueno, esta mujer de verdad tiene un currículum muy extenso. Enorme. Sí, y sus distinciones es en cuanto al Premio Nacional de Ciencias, el Premio L'Oreal UNESCO para Mujeres Científicas en Latinoamérica y el Premio Hans A. Bethe de la American Physical Society. También ha recibido el doctorado honoris causa por la UNAM, por el Instituto de Astrofísica, Óptica y Electrónica y por la Universidad de Ben Gurion del Negev en Israel. Y además es miembro titular del Seminario de Cultura Mexicana. Entonces, por si fuera poco. Sí, realmente, pues no, yo creo que no nos alcanza el aire ni la voz para mencionar todo lo que esta mujer ha hecho, porque pues qué increíble, como usted lo mencionaba, son áreas en las cuales nosotros normalmente identificamos a varones, pero muchas veces las mujeres llegan con esa astucia y con ese intelecto que pues las hace posicionarse dentro de cada área y las hace sobresalir. Ellas mismas buscan la manera de cómo no solo sobresalir, sino cómo ayudar al entorno en donde están. Ah, claro, y para las pruebas me remito, ¿no? Eso es como lo interesante de esto, que es con hechos y no solamente con pura palabra y decir que somos y hacemos, sino que de verdad existen, ¿no? Bien, ahora vamos a entrar al ramo del arte. Déjate cuento de esta belleza. Bueno, México, a lo largo de su historia, ha tenido gran impacto en el mundo del arte. En nuestro país han surgido grandes figuras que logran llevar a nuestra nación a otro nivel. Desde este surgimiento, importantísimas mujeres forman parte de esta lista. Y te voy a platicar de Carmen Mondragón. Ella es más conocida como Nahui Olin. Fue reconocida pintora y poeta que nació en la Ciudad de México en 1893. Además de un gran legado en el mundo de las artes, esta mujer fue pionera en el uso de la minifalda, dueña de una mentalidad revolucionaria para la época, rompió reglas y desafió muchas de esas buenas costumbres que estaban en el momento, ¿no? Ya fue la crisis total de la sociedad, el momento de quiero mi falda corta, quiero mostrar las piernas, y al final de cuentas es algo que tiene que respetarse. Sí, y actualmente lo vemos como algo muy normal. Sí. Pero en su época fue un acto de revolución y de rebeldía por parte de las mujeres. Claro. Porque cómo tú ibas a mostrar una parte de tu cuerpo, pero también es entender cómo la parte de la personalidad, de la sensualidad y de la forma de pensar de las mujeres, pues se vio reflejada en una minifalda. Así de corto, así de sencillo. Sí. Y al final del día es algo que nosotros hoy en día estamos disfrutando. Es cierto. Entonces, pues, ya no son privilegios, ya son derechos gracias a mujeres como Carmen Mondragón. Sí. Y también tenemos a Lola Álvarez Bravo. ¿Quién fue ella? Bueno, pues, en realidad su nombre fue Dolores Martínez de Anda,
pero todos la conocían como Lola Álvarez Bravo. Ella fue una fotógrafa reconocida y fue pieza clave en el renacimiento artístico revolucionario de México. Cabe mencionar que ella participó también junto con Frida Kahlo en todo este movimiento artístico. Entonces, de ahí viene mucha influencia de la cultura mexicana del siglo XX. Y pues su trayectoria fue tal que abordó la fotografía comercial, los relatos profesionales, registró la obra de destacados pintores para el archivo del Instituto Nacional de Bellas Artes, que actualmente se puede consultar, y también documentó eventos culturales, impartió clases en la Academia de San Carlos, creó un taller de fotografía y la Galería de Arte Contemporáneo, donde por única vez en la vida de Frida Kahlo se pudo hacer una exposición de su arte. Exactamente. Fue la única vez, pues realmente podemos decir que fue exclusivo. Exclusivo. Y en el 2015, hace 6 años, se presentó en París la primera exposición dedicada a esta gran fotógrafa, Lola Álvarez Bravo. Un aplauso, definitivamente. Yo creo que son fronteras que pocas personas han tocado. Sí, y realmente si nosotros nos remontamos a ese tiempo del siglo XX, México era top en el tema del arte. Claro. Porque, bueno, no sé qué pudiera haber sido, si venían de la guerra o estaban por entrar a un nuevo milenio, no sé, pero hubo mucha influencia del arte mexicano hacia el mundo. Sí. Entonces es por eso que México fue uno de los países más reconocidos a nivel mundial por el arte que se destacó desde aquí. Y a partir de entonces, ¿no? Te voy a platicar ahora de una de mis ídolas, Frida Kahlo, y su hermosa Casa Azul de Coyoacán. Bueno, es una mujer icónica de nuestro país, quien pintó y le puso rostro al dolor y al sufrimiento a través de sus autorretratos, tan famosos todos ellos. Desde los 19 años, ella enfrentó problemas médicos y físicos derivados de un terrible accidente. Sin embargo, en el arte encontró la forma más efectiva y elegante de transmitir sus sentimientos. El arte de Frida Kahlo da luz a una época llena de transformaciones. Su ideología y su forma de vivir rompieron con estereotipos sociales y llenaron la vida de inspiración. Actualmente es conocida a nivel mundial y su nombre es sinónimo de enaltecimiento mexicano. Entonces, autorretratos, esculturas, la casa y como dice, su forma de vivir, que a lo mejor puede ser un poco fuera de lo cotidiano o fuera de lo esperado, marca una pauta. Y yo creo que eran muchos personajes quienes desfilaron justamente por esta Casa Azul, ¿no? Sí, de hecho, pues albergó a figuras incluso internacionales como Trotsky, sabemos. Exacto. Entonces, realmente ellos tuvieron un gran impacto también gracias a las personas que pudieron conocer a través del medio del arte. Y es importante reconocerlo al día de hoy porque México no puede perder ese toque cultural y ese toque folclórico que todas estas personas reunidas le han brindado a lo largo de los años. Sí, claro. Y además como la mancuerna que puede llegar a tener, ¿no? Cómo complementarse y demostrar que aún a pesar del dolor y de las circunstancias tan graves que pueden suceder, el arte, pero más que nada, siendo mujer, no te puede detener. Es cierto, y es por eso que también tenemos a Rosario Castellanos. Es una mujer de la cual probablemente muy pocos hemos escuchado, pero ella fue escritora, novelista, cuentista, ensayista, poeta, periodista y diplomática. Rosario Castellanos es actualmente todavía una de las figuras literarias más importantes de nuestro país y se destacó sobre todo en el siglo XX. Ella se graduó en filosofía en la Ciudad de México y fue la primera escritora chiapaneca. Ella provenía de Chiapas. Entonces buscó la manera de llegar a la Ciudad de México para poder cumplir su sueño de ser escritora. Y desde su trabajo de tesis en 1950, ella aborda la cultura femenina y es así como muchas escritoras mexicanas modernas y contemporáneas encuentran gran influencia en ella. De hecho, a esta cultura femenina en su momento se le conoció como un llamado a la autoconciencia, porque ella se dio cuenta de cómo las mujeres en su tiempo vivieron una opresión bajo el patriarcado y cómo es que ellas mismas podían salir adelante y podían resurgir para mostrarse tal cual eran.
Y este resurgir es también una parte de formar y marcar caminos para que podamos seguir a partir de ellos, ¿no? Exacto. Entramos ahora al mundo de la música, ¿sale? Alondra de la Parra. En tiempos más contemporáneos, más modernos, se encuentra esta extraordinaria directora de orquesta, Alondra de la Parra, que ha trabajado en algunas de las orquestas más prestigiosas del mundo y ha interpretado a grandes compositores latinoamericanos. Actualmente dirige a la Queensland Symphony en Australia y es embajadora cultural en México. Entonces, realmente un gran exponente que podemos escuchar ya con la facilidad de las redes sociales y de los medios. Podemos conocer este tipo de personajes icónicos y actuales, ¿no? Es cierto, y realmente Alondra de la Parra ha sido una mujer muy reconocida, sí, precisamente por la dedicación que ella ha puesto en cada una de las orquestas que se encuentra. Y lo que usted mencionaba de que interpreta compositores latinoamericanos es justamente por la razón de no perder las raíces, de no perder la esencia de donde venimos. Entonces es muy importante nosotros darle ese reconocimiento también a ella, porque gracias a la actividad musical que ella realiza, pues México ha sido muy reconocido en cuanto a la música clásica. Sí, y de forma actual, ¿no? Como dices, rescatar las raíces y mantenerlas vigentes. Y eso yo creo que es de aplaudir. Es cierto. Entonces, como hablamos también de Alondra de la Parra en tiempos modernos, bueno, también nos remontamos ahora a mujeres en tiempos más modernos aún. Y bueno, en este segmento nosotros queremos reconocer a aquellas mujeres que en el siglo XXI han destacado de forma increíble y que algunas de ellas lucharon también contra la sociedad porque fueron criticadas, fueron burladas y sufrieron en gran medida de bullying, sí, precisamente por sus compatriotas, los mexicanos, que es una pena, pero sin embargo eso no las detuvo, al contrario, les dio el impulso para ser lo que hoy son, un símbolo de orgullo nacional. Y bueno, iniciamos con Andrea Cruz Hernández. Andrea Cruz Hernández también incursionó en un mundo que nosotros normalmente conoceríamos como de varones. Exactamente. Y es que ella es la primera militar mujer piloto de las Fuerzas Aéreas Mexicanas. Ella, es importante considerar que antes de que Andrea Cruz Hernández obtuviera este grado, antes del 2007, las mujeres solamente se podían incorporar a las Fuerzas Armadas como especialistas en enfermería, en odontología o en medicina. Eran las únicas opciones que ellas tenían, pero el 27 de enero del 2009, Andrea Cruz rompió el paradigma y durante 30 minutos piloteó la aeronave Bonanza F-33C, matrícula EVA 6431, para quienes conozcan de aviones. Y bueno, es así como ella se convierte en piloto de la Fuerza Aérea Mexicana y por parte de sus superiores recibió el distintivo de Venus, porque pues ya finalmente en el 2011 se graduó y podemos ver que incluso en esta época pues se rompió un paradigma muy grande, que a lo mejor nosotros no teníamos conocimiento, no teníamos ni la menor idea de que las cosas sucedieran de esta manera, pero gracias a Andrea Cruz Hernández es que las mujeres ya pueden graduarse como pilotos. Y qué aventada, digo, ¿sí? Qué valor de subirte a un avión de esta calidad, porque son aviones muy veloces, muy potentes, y tener el control en sus manos, mis respetos. Sí, no, y sobre todo la tranquilidad que debes de tener como militar, ¿no? Es increíble, y la responsabilidad. Pero, ¿con quién seguimos, maestra? Bueno, y anexo, y agrega la disciplina que llegan a tener. Sobre todo. Bien, entramos al mundo deportivo. Soraya Jiménez, la primera mujer mexicana en ganar el oro en unos Juegos Olímpicos. En el año del 2000, Soraya se puso en la categoría de los 58 kilogramos en halterofilia y se posicionó en el primer lugar del podio. Una medalla de oro que de por sí es grande representación, pero después de 16 años de haber obtenido esta medalla para nuestro país y siendo la primera edición de los Juegos Olímpicos que incluían halterofilia femenina. Y qué mejor que la ganara una mexicana, ¿no? Sí, claro. Sin duda, una gran deportista que lamentablemente falleció en el 2013. Sin embargo, su legado quedará siempre presente en nuestro país y en el mundo deportivo. Yo me acuerdo que vi esas Olimpiadas por la tele, yo me acuerdo que yo,
mujeres levantando pesos. Imagínate la idea que traíamos Sí. desde niñas, ¿no? Y ahora es de, claro, mujeres levantando pesas, mujeres demostrando que es un deporte también para mujeres y que claro que se puede ganar. Sí, es importante porque pues rompió también con esa mala racha que traía nuestro país de no obtener ninguna presea de oro. Pero qué increíble lo que usted mencionaba, la disciplina, la responsabilidad y la dedicación que sobre todo en el mundo deportivo se reconoce, Sí. porque son esfuerzos acumulados por años para verse reflejados ya sea en las Olimpiadas, en los Juegos Panamericanos, y qué bonito se siente. De verdad, a mí me encanta cuando un mexicano gana una presea de oro y escuchar el himno nacional. De verdad es algo tan increíble y no me imagino la sensación que ellos tuvieron en su momento de poder escuchar el himno nacional sobre el primer lugar. Y verse reflejado en esa medalla de oro, años, competencia, sudor, sacrificio, y digo, no es cosa fácil. Entonces, No, de hecho, pues también tenemos el caso de Alexa Moreno, una gimnasta, bueno, que desde los Juegos Olímpicos del 2016, ella se posicionó en los primeros lugares de gimnasia. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que a pesar de que ella se reconoció a nivel mundial, antes de eso, ella sufrió de muchísimo bullying y de muchísimas críticas, sobre todo por los mexicanos. ¿Por qué? Por el físico. Es algo tan increíble que vivimos con la idea de estereotipos. Entonces llega alguien a romperlos, pero más allá de nosotros de aceptarlo, de asimilarlo, nos vemos en la peor posición de criticar. Y es así que Alexa Moreno rompió con ese paradigma. Y ella se posicionó, luchó y llegó incansablemente hasta obtener el oro o todas las medallas de oro que ha adquirido a lo largo de los años. Porque desde el 2016 en esos Juegos Olímpicos fue que ella obtuvo la primera medalla de oro, de ahí se fue a los Juegos Olímpicos de Tokio y también en los Juegos Panamericanos obtuvo grandes reconocimientos. Y bueno, ella luchó por su sueño, consiguió en repetidas ocasiones estas distinciones y es por eso que ella al día de hoy se reconoce como una mujer luchadora de México. Y en nuestra historia, ella está llena de fortaleza y nos llena de fortalezas a muchas mujeres para que el día de hoy podamos luchar incansablemente. y que siga marcándose como ejemplo y como esa figura a seguir de muchas niñas que seguramente tienen el sueño de ser gimnastas, de ser bailarinas, y que no sea una parte del físico que nos detenga para salir adelante. Es así, maestra. Y bueno, por hoy terminamos con todo el repertorio que traíamos para hablar acerca de Mujeres de México, pero es importante que no solamente en el Día Internacional de la Mujer, sino todos los días realmente reconozcamos a cada una de las mujeres que forman parte de nuestra vida y de nuestra sociedad, porque posiblemente como en el caso de las deportistas, su lucha y su esfuerzo no lo podamos ver nosotros día con día, pero existe. Sí. Y es solamente en ciertas ocasiones, en ciertas conmemoraciones, que nosotros nos damos cuenta de hasta dónde puede llegar una mujer. Al día de hoy existen muchísimos paradigmas, existen todavía muchísimas limitaciones, y es muy importante que la sociedad conozca de dónde venimos, no solamente las mujeres, todo México en general, que conozcamos de dónde venimos y sepamos hacia dónde vamos y cómo es que vamos a llegar. Y, insisto, que no nos detengan, ¿no? Que salir, la convicción que tenemos de realizar y de hacer, de veras sigamos nuestros sueños y no nos detengamos a partir de ninguna pausa, de ninguna... Moldura. de alguna moldura, exactamente, o algún estereotipo, y si al contrario, salir adelante y trabajar en pro de nuestros ideales, ¿no? Claro, cada tiempo tiene su esencia, su particularidad, y justo en este momento del siglo 2021 vemos muchos cambios, Sí. vemos mucha revolución social, y es importante que, bueno, al menos si no nos unimos a ella, entenderla, comprenderla, para saber por qué luchan. Porque no luchan simplemente por ser mujeres, no. Luchan porque por ser mujeres han sido violentadas, han sido calladas, agredidas, desplazadas. Entonces,
Esa es la verdadera esencia y el verdadero origen de la lucha feminista, porque la lucha feminista no es solamente en el 2020, 2021. La lucha feminista, como podemos ver, tiene siglos, y hasta el día de hoy no hemos podido romper con la barrera de la desigualdad y la injusticia. Que aunque se trabaja en pro de ello, todavía tenemos que seguir adelante y no detenernos y seguir. Es cierto, y bueno, al menos nosotros por nuestra parte, ya para concluir, queremos agradecer justamente a Universidad Azteca de Guadalajara y a la Escuela de Enfermería y Nutrición Jalisco, principalmente por permitirnos este espacio, pero también por dar el lugar y el valor tanto a sus alumnas, colaboradoras administrativas y docentes. Es muy importante entender que cada una de ellas lucha constantemente día a día y busca lo mejor no solamente para su familia, sino para su entorno en general. Es correcto. Bueno, pues si no queda más que decir, nos despedimos. Muchas gracias. Y esperando que no sea el último webinar que llevamos a cabo y estemos aquí al pendiente de más información, de más noticias y de más personajes por conocer. Es cierto, maestra. Muchas gracias por la participación y por el espacio. Muy bien, muchas gracias a ti, Vale, por incluirme en tu proyecto. Y aquí estamos, al pie del cañón. Los esperamos. Síganos en nuestras redes sociales. Síganos, tenemos las ofertas virtuales, tenemos la página de Azteca, suazteca.mx, tenemos la página de Facebook de Nutrición, Universidad Azteca, _LIC en Nutrición, la página de Enfermería, Nutrición y Enfermería de Jalisco, así que síganos, porque medios de comunicación tenemos muchos. Es así, entonces aquí los esperamos, tenemos las puertas abiertas para ustedes y que tengan muy bonito día. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.